Entonces, les doy la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias a nombre de las autoridades universitarias, nuestro rector, el doctor Martín Aguilar, y todos los demás funcionarios universitarios y mis compañeros del cuerpo académico, procesos educativos emergentes, les damos la más cordial bienvenida. Quisiera compartir con ustedes nuestro programa, el cual, para aquellos que se están uniendo con nosotros por primera vez, comentarles un poco más sobre las charlas de manera breve. Este es un ciclo de 10 charlas. Estas 10 charlas son sobre las obras literarias del maestro Jorge Inés. Van a ser todos los viernes de septiembre al 8 de noviembre. Hay que hacer una acotación importante para la próxima sesión. La próxima sesión va a iniciar una hora después del tiempo programado. Es decir, si ahorita son las 18 horas en España, empezaría a las 19 horas, ¿no? Solamente por única ocasión, y esto porque nos va a acompañar el doctor Jorge Dubati, que en ese momento está viajando a Colombia y tiene unas cuestiones de ajustes de itinerario. Cada presentación tendrá de uno a dos ponentes y después durante intervendrá Jorge, y lo que más nos interesa es que haya una sesión de preguntas y respuestas, donde podamos nosotros, ya entro César, ahorita hacemos una transmisión, donde podamos nosotros elaborar un diálogo con el público. Se va a otorgar constancias a los asistentes. Les voy a poner desde antes ya la liga al formulario para que ustedes puedan darse de alta, porque la sesión pasada hubo ahí un problema de tiempo, de un error de mi parte. Y este formulario estará activo unos días y podrán recibir ustedes sus constancias. Este es el programa que tenemos para ustedes. Ya llevamos, esta es nuestra cuarta charla, ¿no? Y continúa hacer actuar, repetir para no repetir, las 25 ventanas, la astucia del cuerpo, una selva de palabras y que cambiamos la fecha, tengo que cambiarla ahí para el 15 de noviembre, y la generación sin muerte. El 1 de noviembre no hay nada, entonces sería No, ahí. no, cambiamos al 15 de noviembre. Lo voy a cambiar para que lo tengamos ahí. Vale. El 1 de noviembre no hay nada porque es un día feriado y entonces, ¿cómo se llama? Nos complica el asunto, ¿no? Ujú. Bueno, pues me gustaría darle la palabra a Jorge para que nos introdujera este libro y de ahí presentar a nuestros ponentes y que puedan hacer su disertación o su charla. Sí, en los últimos encuentros he tratado, al asumir la palabra de inicio, de estimular el conversatorio posterior, ¿no? Creo que es muy, muy importante que abramos caminos de intercambio al concluir y que ustedes vayan incluso tomando nota, ¿no? De las este, cosas que van surgiendo a lo largo de lo que se va transmitiendo de lo que era un libro, que va mucho más allá de los contenidos del papel, ¿no? De, de lo que las palabras en relación a lo que en su momento yo quise transmitir son o, en definitiva, producen en el que las recibe hoy en día. Este es un libro, La formación del actor es un libro, es el único libro que yo escribí a demanda. Es un libro que me pidió la editorial. Es el único libro que yo escribí que no tuviera que ver con un deseo mío de empezar a escribir algo producido por una motivación respecto a algo que yo quisiera contar. Cuando con la editorial Fundamentos, que es la editorial que yo publiqué en España antes de pasarme con todo a Gediza, que es la editorial con la cual tengo 9 libros publicados. Hay uno solo que es de Antígona, 9 publicados. Eh, ahí entró mi primo Marcos de nuevo, que es Moti, que lo veo de nuevo y lo saludo, que me encanta que esté otra vez hoy con nosotros. Hola Marcos querido, para mí vas a ser Marcos, no Moti. O sea que seguimos dando vuelta en bicicleta por Álvarez Tomás, ¿vale? Sigo contigo ahí. Sigo con Angelito y seguimos ahí, Marcos querido. Bueno, entonces decía que con Fundamentos, que es la primera editorial con la cual
yo publiqué en España, tuve un vínculo muy bueno con la que en ese momento dirigía la universidad, la editorial, eh, que era la persona con la cual conecté y que en última instancia, cuando ella se fue de esa editorial por un tema de que se peleó con el que era su marido, en ese momento se separó y se separó la editorial y ella se fue, yo dejé de tener el vínculo fuerte que tenía a través de ella con la editorial y la traigo porque ella fue la que me pidió, después del alegato en favor del actor, que era un libro de alto contenido teórico-técnico. Ella me pidió si yo no podía escribir un libro que tuviera que ver con un aterrizaje más preciso, más limpio, más claro, más simple, en lo que fuera una ejercitación del orden de las actividades pedagógicas desde una práctica que revelara los contenidos más claramente de lo que yo quería plantear. Entre otras cosas, El Alegato es un libro que hay que abordarlo desde una capacidad de completar lo que se lee con lo que uno tiene, sabe y puede, tenía ya sus dificultades, desde el punto de vista, no porque fuera un libro excesivamente con ocultamientos difíciles de resolver, sino porque en el mismo desarrollo de mi escritura aparecen cosas que solo se ven en tanto en cuanto circula una cierta subjetividad que permite atrapar algunas cosas que de otra manera yo no puedo decir, ¿no? Entonces, cuando me puse a escribir este libro, La formación del actor, daba la casualidad que Guzmán, que será uno de los que hablará del libro, estaba trabajando conmigo, por eso es una persona especialmente indicada para poder referirse a los contenidos del libro, porque hay ejercicios dentro de ese libro que yo cuento que él estaba haciendo en aquel momento y seguramente hoy va a poder referirse a ello, ¿no? A eso, ¿no? Mucho más adelante Guzmán hizo el Ricardo III conmigo, con Martín, que está ahí, hoy está, que hacía el Ricardo III, que está hoy con nosotros, y nadie más está. Así, Carmen Valls, hay tres personas de aquel Ricardo III que están con nosotros. Y entonces, pero mucho más adelante Guzmán hizo eso. No, estoy hablando de unos cuantos años. El libro es en el origen formativo de Guzmán, y yo creo que va a ser interesante, ¿no? Que él reflexione sobre ese viaje, ¿no? Desde aquel momento hasta nuestros días. Yo creo que vamos a tener posibilidad de un intercambio rico, porque yo dejé de hacer clases como en ese momento y en ese libro yo contaba. Hubo un momento que yo pasé a un desarrollo formativo basado en trabajo sobre personajes y escenas, ya el desarrollo del trabajo previo empezaba a contener buena parte de lo que en aquel momento hacía y está presente en ese libro con algún tipo de ejercitación que luego empezó a estar contenida en lo que ustedes saben denominamos trabajo previo y los que han trabajado conmigo saben que esa es una marca técnica de la TIGE. Una vez más digo que TIGE es el nombre que le puso Sajid a la técnica interpretativa Jorge Inés. Es un invento de Sajid. La palabra TIGE le pertenece a Sajid. Y entonces él empezó a estar presente en lo que es el trabajo previo. Buena parte de lo que hay en el libro sobre el cual hoy Guzmán y Daniel van a hacer una reflexión. Daniel no ha trabajado nunca nada conmigo específicamente contenido en ese libro. La entrada de Daniel como alumno en mi vida, como maestro, fue muchísimo más adelante de lo que en ese libro yo cuento y transmito y que indica la presencia de Guzmán hoy aquí. No, lo que también es interesante es que Daniel va a hacer una captación diferente respecto a ciertos, yo creo que ciertos valores de índole técnica que están encerrados en esa ejercitación y que luego eso queda de alguna manera atrapado en lo que sería el eje, uno de los ejes de la técnica de la TIGE, que es el trabajo previo. Bueno, entonces eh, hay, y ya con esto los dejo en última instancia a Guzmán y a Daniel en el uso de la palabra. Pero en este libro
yo percibo una fuerza grande de lo que creo que podemos denominar la arqueología del saber. Cuando digo la arqueología del saber, quiere decir, ¿de dónde vengo yo? En este libro aparece muy claramente el cruce entre los orígenes stanislavskianos que me vinculaban incluso a temas de memoria emotiva, de memoria emocional, de acto de estudio, con los cuales luego tuve una postura muy crítica, en su cruce con mi maestro, con Raúl Serrano, más todo lo que yo venía transitando desde lugares que ya incluían mi trabajo en la escuela, con niños de 5 a 12 años. Eso empezó a cruzarse con el material eh, más vinculado al desarrollo formativo de un actor maduro, empezó a cruzarse con el juego. Y ahí se empieza a armar una especie de red de consecuencias que nos llevan hasta el día de hoy, donde yo empiezo a detectar que el juego es una cosa muy seria y que ese juego había que poder asumirlo de una manera diferente a la que yo empezaba a entender cuando trabajaba con un niño de 6 años, de 9 o de 12, con el cual se trabaja diferente. Y ese juego me empezó a dejar en un territorio de poder instrumentar desde ahí algunas cosas que de otra manera yo no podía resolver. Esto se ve en el libro, está presente en la capacitación y seguramente después de todo esto vamos a poder hablar. De todos los que están aquí, toda la gente que veo, tiene recorrido, distintos recorridos conmigo, algunos más pedagógicos, otros más como actores, en trabajos de elaboración de proyectos escénicos, pero creo que vamos a poder tener un intercambio rico luego de que Guzmán y Dani nos cuenten algunas cosas de las consecuencias de lo que el libro dejó en ellos. Ok, Sajid, te dejo a ti la palabra para que lo presentes. Con todo gusto, bueno, presentar a las personas que tienen mucha trayectoria, me voy a permitir hacer una síntesis para que no me extienda demasiado. Les voy a presentar a Guzmán López Ayala. Él ha mantenido una constante formación actoral a lo largo de su carrera, más allá de sus primeros años de formación profesional. Uno de los pilares fundamentales en su desarrollo teatral ha sido la Escuela de Jorge Iles, donde recibió formación en dos etapas cruciales, entre 1983 y 1987, y nuevamente del 2006 al 2009 en Madrid. Su más reciente curso con Jorge Iles tuvo lugar en julio pasado, titulado El cuerpo habla, la construcción del personaje. Su formación es diversa y abarca talleres y seminarios con figuras reconocidas como Eusebio Calonage y Paco de la Zaranda en La Zaranda, así como Eugenio Barba y sus actores en Odín Teatret. Además, ha participado en seminarios en el Matadero de Madrid, dentro del marco de los festivales Fringe 2014-2016, con destacados profesionales como Laura Scharz, Lara Solano, Marca Elas y Jan Clata. Claro. Entre otras influencias de su carrera se destacan los seminarios de los festivales internacionales del Teatro Madrid Sur, donde participó en el taller de interpretación La Sociedad Plural, en colaboración con la Casa de América y CELCIT, dirigido por Aristides Vargas y Charo Francés. También ha recibido formación de teatro popular inspirado en la tradición marroquí y otros talleres enfocados a la conexión entre el cuerpo y la palabra, impartidos por maestros como Michael Simonot, Simona Gonella y Roberta Biagliarelli. Su formación también incluye el curso taller Teatro Coreográfico, Imagen y Pasión en Granada en el 2002, impartido por Enrique Pardo, y un curso intensivo sobre la nueva dramaturgia contemporánea en la Casa de América en Madrid en el 2002, dirigido por Rubén Schumacher. En cuanto a la docencia, tiene más de 30 años de experiencia. Guzmán López Ayala ha impartido diversos talleres de teatro, improvisación teatral, training actoral, risoterapia, relajación, memoria y lectura creativa en numerosos centros culturales y cívicos de Madrid, así como en otras ciudades fuera de España. Ha desarrollado una parte importante de su labor docente en Colonia, Alemania, donde fundó la compañía Laboratorio Teatro de la Memoria. También colaboró en la creación de Ensayo 100, bajo la dirección de Jorge Inés. Como actor y director, bueno, entre sus trabajos más recientes como actor destaca su participación en el grupo teatral Ubuntu, del 2020 al 2023, dirigido por Carlos Olaya, en obras basadas en las técnicas del teatro del oprimido de Augusto Boal y sus representaciones en la prisión de Soto del Real. En noviembre del 2022 participó en el performance contra la violencia machista junto a la cantautora Laura Honrubia en el Teatro Margarita Xirgu, Alcalá de Henares.
Otras obras significativas incluyen su participación en Ricardo III de William Shakespeare en Madrid del 2010 al 2012, bajo la dirección de Jorge Inés, así como en proyectos realizados en El Matadero de Madrid dentro del Festival Fringe 16. En el ámbito internacional, Guzmán ha dirigido y actuado en producciones como Juditas en 1995 y la ópera The Art of Gottfried Commisch Reinsen. Ahora sí me he puesto a sufrir Guzmán. Además de participar en espectáculos multidisciplinarios en Alemania y Bélgica. Proyectos futuros, Guzmán sigue abierto a nuevos proyectos y retos creativos. Entre sus planes se encuentra una propuesta con Jorge Enes y otro proyecto personal que espera realizar con una o dos actrices. Mantiene una visión de crecimiento constante y un deseo profundo por seguir creando y evolucionando en su carrera artística. Muchas gracias. Estamos aquí dándole la palabra a Guzmán López. Muchas gracias por esta presentación. Prueba número 1, un maestro, un alumno. Buenas tardes, buenos días, México, Argentina, Madrid, Carabanchel. Disculpas a los que se me olvide saludar porque compañeros, compañeras, alumnos. Y saludos también al cometa Su Chins Hand Atlas, que presuroso también participa en este encuentro que ya creo que es interestelar. A partir de hoy será visible y también la primera quincena de octubre. Así que lo que nos convoca ya trasciende más allá de los continentes, ¿no? Los ponentes que hasta ahora me han precedido han hecho unas lúcidas exposiciones. En mi caso, eso todavía no es posible, porque no he procesado intelectualmente hablando la obra de Jorge, ni tampoco gran parte de mi existencia, ¿no? Intentaré compartir parte de mis vivencias como actor, como profesor, y también cómo ha influido, sobre todo a raíz de en mi ámbito personal, cómo arranca todo eso desde mi encuentro con Jorge Inés, y muy particularmente a partir de ese curso que dio origen al libro La formación del actor, ¿no? Hago un paso, un salto en el tiempo. Leo algo. Cada persona es única y al mismo tiempo como todas las demás. Es cierto. También hay algo dentro de cada persona que le pertenece, que la hace única. Podemos llamarlo alma o espíritu, o bien podríamos no ponerle palabras, simplemente dejar que esté ahí. Las personas de todo el mundo somos fundamentalmente iguales, sin importar qué lengua hablemos, qué color de piel o de cabello tengamos. Quizá esto sea una especie de paradoja, que somos completamente iguales y diferentes al mismo tiempo. El arte es exactamente el enfoque inverso de los conflictos violentos. Y cuando digo conflictos violentos, no solamente estoy hablando de la guerra, estoy hablando de nuestras mentiras que fabricamos diariamente, también de nuestros miedos, también de aquello en lo que de alguna forma a veces nos dejamos prostituir, ¿no? Digamos que todo esto está influyendo para bien o para mal en todo lo que nos rodea. El arte alimenta aquello que tenemos dentro de nosotros, aquello que quizás es lo mejor, lo que nos hace creativos, ¿no? Alguien dice: a todos mis amigos, los artistas de teatro de todo el mundo, les escribo este mensaje en el Día Mundial del Teatro. Y por más que me inunde la felicidad de estar hablando con ustedes, cada fibra de mi ser tiembla bajo el peso de lo que sufrimos todos. Los artistas teatrales y los no teatrales. Nuestro mundo nunca ha estado tan estrechamente conectado entre sí como lo está hoy. Pero al mismo tiempo nunca ha estado más disonante y más alejado el uno del otro de como está hoy. En palabras del gran Konstantin Stanislavski, nunca entres al teatro con barro en los pies. Deja el polvo y la suciedad afuera. Deja tus pequeñas preocupaciones, tus disputas, todas las cosas que arruinan tu vida y desvía tu atención de tu arte. Todo eso déjalo en la puerta. Lo que hacemos, los que nos dedicamos al mundo del teatro, dramaturgos, directores, actores, escenógrafos, poetas, músicos, coreógrafos, técnicos, sin excepción, lo que hacemos es un acto de creación de vida, que no existía antes de subirnos al escenario, a un escenario vacío.
No exagero cuando digo que lo que hacemos en el escenario es el acto de la vida misma y generada de la nada. Abrazamos la doctrina de la vida para que la vida se propague en este mundo. Para ello ponemos nuestro esfuerzo, tiempo, sudor, lágrimas, sangre y nervios, creyendo verdaderamente que la vida merece ser vivida. Les invito a estar juntos, todos nosotros, de la mano, y hombro con hombro, para girar, para gritar a todo pulmón, como estamos acostumbrados en los escenarios de nuestros teatros, y dejar que nuestras palabras salgan, que salgan nuestros silencios, que salgan nuestros algos, nuestros actos, para despertar tal vez la conciencia del mundo, para buscar en nosotros la esencia perdida del hombre. El hombre libre, tolerante, amoroso, empático, genial, comprensivo. Esta es nuestra misión, desde la primera aparición del primer actor en el primer escenario. Martes 18 de junio del 2024. Muestra de final de curso en el Centro Cultural La Vaguada. Estas palabras fueron dichas al final de la muestra. Son un extracto del Día Mundial del Teatro que enunciaron la actriz egipcia Shami Ayub y el dramaturgo noruego Jon Fosse. La muestra acabó en un emocionado encuentro entre intérpretes y público, donde celebramos cómo el teatro elimina barreras individuales que están en cada uno de nosotros y que va más allá de nosotros mismos, que une países, continentes. Pero esta muestra, de hace muy poco tiempo, en lo que a mí respecta, tiene un origen remoto. Tiene un origen que se remonta aproximadamente al año 1982-1983, en un sótano de la calle Covarrubias. ¿Puedes mostrar los libros, Agit? La foto Sí, que con tenemos gusto por ahí. la muestro. Muchas gracias. Muchas gracias, ya puedes. Tengo dos libros. El de la primera edición, en 1987, La formación del actor, Introducción a la técnica. La segunda edición, creo que pertenece al 2007, La formación del actor, Creer para crear. Sin duda es un auténtico manual del actor. De esto hace 39 años. Han transcurrido 39 vueltas desde que empecé este apasionante viaje. Estamos hablando cuando este libro se editó, lo escribió Jorge, de los años 80. Estábamos estrenando Democracia y por entonces la dependencia que teníamos de la palabra era mayúscula, ¿no? Este libro contiene 35 ejercicios fundamentales, imprescindibles para adquirir unas sólidas bases que propiciarán en etapas posteriores certeramente la adquisición de la técnica de interpretación del personaje, es decir, la construcción del personaje y la escena. Los ejercicios del libro están organizados en orden cronológico y temático, me refiero que tienen unas reseñas donde se soslayan los fundamentos y objetivos técnicos que cada ejercicio se sustenta, ¿no? Recoge las evaluaciones tanto del profesor como de los alumnos, lo que permite observar la evolución de cada participante. Son propuestas, ejercicios que no son cerrados en sí mismos. Lo ideal es que quien los quiera practicar los adapte y los desarrolle al máximo según su creatividad y sus circunstancias. Recuerdo el clima de gran concentración que todos teníamos. La sinceridad creciente en la entrega y evaluación de nosotros mismos. Cuando digo sinceridad creciente, me refiero a que progresivamente somos capaces de romper esas pretensiones, esas defensas de nuestra reputación, de querer ser grandes, de querer ser brillantes, y vamos sinceramente dándonos cuenta de cómo somos, ¿no? Paso a paso vamos ganando en sinceridad a la hora de evaluar. Recuerdo la atenta observación de Jorge, su ir con nosotros, adaptándose él también a lo que nos pasa con sus propuestas.
y sin por ello renunciar al objetivo que persigue con todos y con cada uno de nosotros. Me llama la atención cómo puede reconducirnos sin por ello arañar un solo milímetro de nuestra espontaneidad y creatividad. Recuerdo el acostumbrarnos, además de oírle, a escucharle, pero sin salirnos del ejercicio, a hacerle también a él parte interna de nuestro proceso. Recuerdo Olga, Juan Carlos, Miriam, Luigi, Almudena, Mapi, Aníbal, Dionisio, Salvador, Marina, Belén. Puede que me olvide de alguno, ¿no? Disculpas. Bueno, también recuerdo a un tal Guzmán. Aquí estoy yo mismo. Para mí lo primero y lo más difícil en ese primer encuentro con la introducción a la técnica es asumir que los ejercicios no están pensados para hacerlos bien, entendiendo por hacerlos bien obsesionarme con un resultado inmediato, brillante, con demostrar que puedo ser un gran actor, que tengo una gran creatividad, que tengo que ser genial, que tengo que ser bueno, ¿no? Eso no es hacer bien el ejercicio, eso no es ubicarte en el lugar correcto, ¿no? Los ejercicios son para que te dejes llevar, para que investigues, para que prestes atención a ti, al otro, a los otros, para romper tus hábitos y automatismos expresivos, para canalizar tu creatividad, para que aprendas a relajarte y a concentrarte de una manera activa, abierta, integradora, no como tú piensas como sería en la vida, sino una forma particular de concentración y de relajación propia del actor, de la actriz, para que interactúes con el espacio, con los objetos, para transformarte, transformar el espacio, transformarlo, para descubrir esas acciones transformadoras, para descubrir tu aparato psicofísico, porque ¿cuál es el instrumento de trabajo? ¿Con qué trabaja el actor? Consigo mismo. Así que tienes que conocerte. El trabajo con lo sensorial, con la emoción, con el sentido de la verdad, para descubrir el lugar de la palabra, y un largo etcétera. Los ejercicios siempre tienen dos partes. Primeramente los vas haciendo, y al cabo de un tiempo vas permitiendo que los ejercicios te vayan haciendo a ti. A partir de que ya eres capaz de permitir que los ejercicios te vayan haciendo a ti, cuando ya eres capaz de entregarte con una mayor sinceridad, sin prestar atención a lo supuestamente brillante o torpe que pueda ser, cuando ya no te estás autoevaluando y autojuzgando a la vez que haces el ejercicio, es cuando empiezas a descubrir, cuando de verdad algo empieza a ocurrir. Bueno, parece que quiero venderos un crecepelo, pero no es así, ¿no? Bien, esto sí es inevitable. Por atrás tengo calvicie, pero solamente por atrás. Mis primeras impresiones antes de comenzar ese curso, en algunas de mis primeras entrevistas con Jorge, pues fueron chocantes, ¿no? Me acuerdo de un primer encuentro con Jorge, que yo venía del TAI, de la Escuela de Talleres de Artes Imaginarias, y directamente le dije que yo quería hacer ya un curso avanzado. Por supuesto, después de mis cursillos intensivos que había hecho por ahí en unos cuantos sitios, de nuevo hacer ejercicios del cuerpo, que si hablar con las paredes, que si sensorialidad, etcétera, parecía que eso pues no, yo ya lo tenía superado, ¿no? Claro, Jorge con una increíble paciencia me dijo que, bueno, pues que tal vez sí podría asistir al curso más avanzado, pero desde luego tenía que hacer el curso de iniciación. Y me dijo algo más. Y en el curso avanzado de estar tendría que ser de oyente y sin poder evaluar nada. Pues a mí me pareció un poco... Pero bueno, este Jorge, ¿quién se ha querido creer, no? ¿Cómo es que me dice que puedo estar en otro curso avanzado y no puedo evaluar? Es que yo no tengo capacidad para... Y ya sabemos que la ignorancia es muy atrevida, ¿no? Hago aquí un pequeño salto, ¿no?
Como profesor, después de 39 años de esta experiencia, hace nada de tiempo he tenido la invitación de un director de un centro cultural, me ha invitado a que engañe a los alumnos. Evidentemente me he negado a hacerlo. Una pequeña queja de una alumna ha propiciado que finalmente, y sin yo saberlo y sin saberlo ningún alumno, no continúe en el centro. A veces lo último que puede ocurrir es que la ignorancia venza. Afortunadamente Jorge siempre ha permanecido fiel a una ética como persona y como maestro, que consiste en jamás ser cómplice de los autoengaños que uno se fabrica, jamás mentir diciendo al alumno lo que necesita escuchar, aunque sea un engaño. Y yo afortunadamente siempre tuve claro que el enemigo a batir no es mi profesor, ni ningún compañero que no esté a mi altura. El enemigo a batir está dentro de mí. Y estos ejercicios son profundamente liberadores por eso. Desde el primer día, la verdad es que quedé fascinado, enganchado con estos ejercicios. Paralelamente a este paciente y apasionante desarrollo evolutivo, se libra dentro de ti otra gran batalla, tus máscaras, tus miedos, tus prejuicios, tus mentiras, tus autoengaños, tus justificaciones van desapareciendo. Eso sí, van desapareciendo si eres capaz simplemente de seguir remando, de seguir creando para creer, de aprender a aceptarte. Entonces, y solo entonces, aparece ese río lúcido que te lleva certeramente a descubrir al actor, a la actriz que habita dentro de ti. Es una extraordinaria liberación. Estos ejercicios han marcado para siempre mi formación posterior como actor, como profesor y, por supuesto, como persona. La noche del 31 de diciembre de 1989, junto a mi amigo Rafa, estuve en la puerta de Brandenburgo. Era la noche del San Silvestre. Las dos Alemanias por primera vez iban a encontrar. El muro se estaba derribando. Miles de personas con sus martillos y cortafríos llevándose el muro. Escuchamos unos ruidos metálicos. Miles de personas estaban arañando eso. Posteriormente, en los siguientes días, visité la tumba de Bertolt Brecht, que había sido profanada con una cruz judía. Sin embargo, el teatro nos sigue rompiendo nuestras máscaras. Eso no se puede profanar. Lo que la técnica me deja es un constante y a veces lento, pero constante derribo de esos sólidos muros que a veces uno construye hacia sí mismo y hacia los demás. Esas prisas que yo tenía por directamente ya querer actuar, ya ser actor, y que me llevaba a despreciar aquello que es primeramente importante y necesario, que es dejar de mentir y conocer, fue lo que me permitió adquirir un sentido honesto, primero como persona, como actor, y después no dejarme jamás, bajo ningún concepto, faltar a una ética. Recuerdo que paralelamente a ese brillante y maravilloso curso para mí, en aquel sótano del Covarrubias 22, con esos compañeros, con esas compañeras y con la atenta y cálida ir de la mano de Jorge, ¿no? Recuerdo que mi primera improvisación en el curso avanzado, Jorge decidió que fuera sobre una improvisación argumental sin texto previo, ¿no? El tema era un ovni, nada menos que un ovni que aterrizaba. Recuerdo las primeras palabras tras aquellas improvisaciones. Los compañeros que me evaluaban, lo más suave que decían de mí era que no era creíble y que hablaba demasiado, ¿no? Cuando le tocó a Jorge evaluarme, no se mordió la lengua, no, y dijo que justamente lo que yo estaba haciendo era lo
el prototipo, el ejemplo perfecto de lo que jamás hay que hacer cuando uno actúa, ¿no? Esa constante perorgullada de mentiras, ese ignorar por completo al compañero, ese hablar para que pase algo, ese narrar en la palabra, ¿no? Esa dependencia, ¿no? Yo me fui desde luego ese día bastante disgustado, ¿no? Como a veces ocurre cuando doy clases y siempre hay alguien que se disgusta. La diferencia es que a mí jamás se me ocurrió denunciar a Jorge, ¿no? Porque afortunadamente para mí me daba cuenta que aunque me doliera, yo soy el que tiene que trabajarse consigo mismo y esta persona me tiene que amar muchísimo para ser capaz de decirme aquello que incluso no me va a hacer ninguna gracia. Pasaron unos años y me tocó, ya unos años después, pues hice Tío Vania, una escena que he vuelto a representar en la muestra de teatro de fin de curso con mis alumnos, ¿no? Cuando acabamos la improvisación, creo que se llamaba Laura y yo, tuve miedo. Jorge estaba en silencio. Había un silencio no solo en él, sino en todos. No sabíamos si nos iba a decir que lo que habíamos hecho era horrible. No sabíamos cómo interpretar ese silencio. Tras unas pausas, Jorge se animó a hablar y comentó algo así como que hay que hacer un gran esfuerzo ahora por devolver algo a los compañeros de lo mucho que nos han dado, ¿no? Y se congratuló de éramos los últimos en pasar, por lo visto era una tarde agotadora para él y nos vimos como si nos entregasen un Oscar, ¿no? Fue algo difícil, fue como lo contrario, ¿no? Lo opuesto. Evidentemente ni soy un genio, ni soy un gran actor, ni soy un desastre. Simplemente soy alguien que sigue buscando, que sigue creciendo, que sigue trabajando, ¿no? Y en eso y sobre eso va esto. Como intérpretes, como profesores, como directores, como personas, tenemos un ineludible deber ético, ser honestos, compartir y defender esas pequeñas verdades en el escenario que encontramos, que viene de nuestros procesos creativos con un público, desear lo mejor a los otros, con los que discrepan, sin dogmas, sin soberbia, pero con firmeza, nunca traicionar lo que creemos válido. Se lo debemos a todas aquellas personas que en toda época y lugar han dado lo mejor de sí mismas y no fueron precisamente en su momento bien tratados y acogidos. Me siento privilegiado por haber empezado, por haber sido convocado por Jorge a, humildemente y con todas mis torpezas y mis lagunas y mis dolores que ahora tengo y mis depresiones y mis tristezas por lo que estoy viviendo y sufriendo, pues me siento reconfortado y privilegiado por poder tener estos problemas. Por poder tener el problema de no negociar con la ética. De pase lo que pase, seguir. Porque esto es también lo que he heredado de Jorge. Y a raíz de mi experiencia en la escuela de Jorge, todo lo que después me ha sucedido y me ha ocurrido y los caminos que he elegido han sido orientados desde esto que surgió y que nació en mí. Así que quisiera, vamos a ver si puedo leer algunas cositas finales del libro La formación del actor en la edición del 2007. En este verano del 2007 puedo mirar este libro con renovada inquietud. Las propuestas que se hacen introducen el germen de vivir en lo que hago, no de sobrevivir buscando un resultado. El alumno es convocado a enfrentarse a sí mismo, al comienzo de su formación. Si vence al holgazán que todos llevamos dentro, descubrirá una vía de acceso hacia la reflexión que organiza la totalidad de su proceso, que será aquello de sí mismo por lo cual
podrá ser un actor o una actriz. En este libro hay elocuentes ejercicios, pero quizás lo dejo para, si surge, para comentar algunos ejercicios un poco después. Y también para facilitar el coloquio y el intercambio de experiencias entre todos, pues voy a concluir aquí esta introducción a la experiencia grande, importantísima, que a mí me ha aportado el inicio al descubrimiento de la técnica a partir de la formación del actor, ¿no? Gracias por... Os debo todo, y uno es lo mucho que recibe de vosotros, de los que os conozco, de los que no os conozco, de los que estáis aquí, de los que un día puedan ver y escuchar esto. Muchísimas gracias y disculpas por mi torpeza, y a pesar de que no es mi mejor momento, pero también eso es importante, estar al pie del cañón aunque no estés bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Guzmán. Lo que nos has compartido es bastante interesante, bastante importante y nos deja, por supuesto, con mucha curiosidad, no solamente sobre lo que has vivido, sino también sobre estos ejercicios, este libro que estamos revisando el día de hoy. Muchas gracias, Guzmán. A continuación, voy a darle la palabra a Daniel Marcos. Voy a permitir leer pues también tuve que hacer un resumen, ¿no? De su experiencia. Y Daniel Marcos es actor, dramaturgo y director de la compañía de teatro Existir. Se formó en la Escuela de Interpretación Jorge Inés y ha escrito y dirigido 6 obras teatrales dentro de su compañía, destacando Cecilia, El Desgarro y El Mundo del Mañana. Y actualmente está de gira y ha sido presentada en 15 ciudades españolas durante el último año y medio, donde también ejerce como actor. Además, ha escrito y dirigido numerosas obras infantiles de teatro de títeres, siendo Jimmy y Anut la más reciente, la que ha posibilitado la creación de la división infantil de la compañía Existir. Profesor universitario de profesión en la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED en Madrid, afirma que el teatro vino a rescatarme de lo medible y lo constatable y me arrojó al misterio de lo insondable. Él es Daniel Marcos y es un gusto y un placer que esté con nosotros el día de hoy. Adelante, Daniel, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros. Es un gusto volver a ver todas estas caras que me recuerdan tiempos de la pandemia, ¿no? Donde surgió también todo esta tribu, ¿no? Este grupo, esta conexión transatlántica que tanto calor nos dio en momentos tan complicados, ¿no? Pues también agradecido a Guzmán por la exposición que acaba de hacer, que yo creo que ha sido pues muy honesta, muy transparente, muy cálida, muy verdadera. Yo creo que es la mejor forma de transmitir algo. Yo tuve, bueno, la suerte de hablar con él, de conocerle el martes pasado, que hablamos o quedamos para ver cómo afrontar esta charla. Estuvimos donde casi una hora, o por lo menos, hablando, en el cual yo le decía que ya esa conversación podía haber sido perfectamente la presentación que íbamos a hacer aquí, ¿no? De lo rica que fue y también yo creo que es una de las cosas positivas que me llevo de la invitación que me hizo Jorge. Gracias, Jorge, es un honor también el poder participar en estas jornadas. Yo siento que, bueno, un poco también desde lo que venía comentando Guzmán, ¿no? De que lo importante en la vida no son tanto los años que uno ha vivido, sino qué hace con esos años, ¿no? Y con quién se encuentra en esos años. A menos desde mi experiencia personal, lo que ha marcado mi vida, o mejor dicho, lo que ha girado mi vida es cuando te has encontrado con alguien que ha supuesto un antes y un después, ¿no? Y realmente, pues, uno de esos encuentros para mí fue el encontrarme a Jorge, que yo creo que no creo que en la vida haya nada casual, sino más bien causal. Y ese encuentro, pues evidentemente, aunque no fue mucho menos hace tantos años como Guzmán, ¿no? Podría decir que ha sido recientemente, fue el 2018, en octubre.
me parece que fue hace 100 años, porque desde entonces mi vida ha cambiado muchísimo y ha sido de tal intensidad que realmente no podría decir que han sido 6 años, sino vivencialmente han sido muchos más. Vengo ahora pues de concluir un curso académico en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, coordinado y también he participado, y en el cual también ha participado Jorge y Carmen, precisamente sobre la educación a través del teatro. Tenía el título Reflexiones desde los derechos humanos. Y precisamente este curso que empezó el miércoles después de comer, en él unas ponencias muy ricas, unos debates también muy ricos, se exponía claramente pues, las bondades que tiene el teatro, eh, cómo había como un querer de que el teatro debería formar parte de la educación integral de la persona desde niños. Eh, Eso a un nivel digamos, de intérpretes, por así decirlo, formar parte, ¿no? de creadores de teatro, pero evidentemente también desde el punto de vista de la sociedad, el papel que ha tenido el teatro siempre ha sido transformador, transformador de la sociedad, transformador de la persona, ha sido una herramienta crítica, espejo de la sociedad de su tiempo. Con lo cual, pues yo creo que merece la pena el entregarse a seguir haciendo teatro, a difundirlo, expandirlo, vivirlo, eh, también para que todo el mundo pueda tener esa experiencia, ¿no? de lo que es el teatro. Eh, y estoy aquí, de hecho, para compartir la experiencia, en este caso de la compañía Existir, de la que formo parte, eh, de lo que fue en su momento los ejercicios o algunos de los ejercicios que forman parte del libro La formación del actor. Porque es verdad que, bueno, que yo no vengo solo con mi experiencia, sino vengo con una compañía en la cual, antes de conocer a Jorge, fue el teatro, digamos, el que vino a buscarnos a nosotros. Es una compañía en ese sentido bastante singular. Sí que sentimos el teatro realmente como una opción muy vocacional, pero nos pilló a la mayor parte de la compañía muy talluditos, pero nos ha transformado la existencia, ¿no? Y para nosotros, desde nuestra primera aproximación al teatro, lo importante era la palabra. Nosotros veíamos en el teatro pues, como una herramienta súper poderosa para poder decir lo que normalmente no se dice, ¿no? Decía Artaud, ¿no? Que la principal función del teatro consiste en despertar las conciencias dormidas, ¿no? Las fuerzas dormidas en el espectador, para enfrentarle a sus conflictos, ¿no? Más acuciantes, a sus deseos, sus obsesiones, y algo así entendíamos todos el teatro, ¿no? Como esa posibilidad de suscitar cuestiones, de hacer temblar convicciones, de arrojar a la platea como si fuera un lanzallamas y dejarlo todo prendido, ¿no? Pero claro, nosotros no queríamos un teatro que la palabra fuera declamativa, ¿no? Que no tuviera credibilidad, ¿no? Eh, eh, y es verdad que al conocer a Jorge, que ya comentaré un poco cómo llegué a él, y escucharle inicialmente, muy al principio, porque es algo que repetía muy habitualmente, que en el teatro la palabra es la variable pobre y que el actor es la variable rica. Pues yo dije, bueno, yo creo que con la fuerza que da este hombre al cuerpo, creo que es precisamente lo que la compañía Existir necesita, eh, para poder realmente lo que nosotros queríamos, que era hacer de la palabra carne. Inicialmente no queríamos buscar precisamente esa verdad, ¿no? Ese sentido de la verdad en la, en la interpretación. Entonces, eh, es verdad que cuando Jorge dice que el teatro es acontecimiento, el teatro es algo que acontece, algo que sucede, y que si no sucede, pues no hay teatro, eh,
también nosotros entendemos y queríamos que en nuestro teatro ocurrieran cosas y pasaran cosas. Eh, esta mañana, pues en las ponencias, una de las ponencias que hablaba también de la concepción del teatro desde los griegos. Para los griegos, el teatro era una epifanía del misterio. Bueno, ¿qué es una epifanía del misterio? Al final es un acontecimiento, es una revelación de algo que va más allá de lo constatable, por así decirlo, o algo que trasciende, ¿no? Entonces, desde la propia concepción del tiempo, para los griegos, para ellos había tres tiempos. Uno era el cronos, ¿no? Que es el tiempo medible, el tic-tac del reloj, el tiempo de las planificaciones, el tiempo de la muerte, decían, que es el tiempo en el que vivimos nosotros hoy en día, ¿no? No existe otro prácticamente. Podríamos decir para la sociedad actual y para la sociedad es el cronos. Sin embargo, para los griegos había otros dos tiempos. El otro tiempo era el aion. El aion era el tiempo eterno, tiempo que no tiene un principio y un final, ¿no? Y decían que la obra de arte vive en el aion, no vive en el cronos, vive en ese tiempo eterno. Y que donde se cruzaban el tiempo eterno, el aion, con el cronos, con el tiempo de la muerte, era el kairos, ¿no? Era el tiempo de la oportunidad. Y ese kairos decían que se daba en el teatro, curiosamente, en ese cruce. Y es algo que yo creo que los que hemos hecho teatro hemos tenido esa experiencia, ¿no? De esos instantes de tocar la eternidad, ¿no? En ese aquí y en ahora, esa presencia tan radical a la que nos impele el teatro, porque si no estamos en esa presencia radical, caemos en lo que dice Jorge, que es la principal enfermedad del actor, que es la anticipación. ¿Cómo no caer en esa anticipación? ¿Cómo poder vivir en ese kairos? ¿Cómo poder interpretar en el aquí y el ahora? Pues para eso tenemos la técnica. La técnica que nos hace trabajar desde la pregunta y no con esa obsesión que a veces también decía Guzmán, de encontrar resultados, rápidamente resultados, la respuesta y todo lo contrario, pues el poder habitar y sostener esa pregunta constantemente sobre el escenario. Bueno, yo llegué a Jorge realmente a través de un actor suyo, un actor con el que trabajó en Argentina, Agustín Bellusi, que nos estaba dando en ese momento, a la compañía Existir, le estaba dando formación actoral los fines de semana y claro, le estaba dando a ellos como actores, pero yo como director no estaba recibiendo ningún tipo de formación y le pregunté a él, yo quiero formarme como director, ¿me puedes indicar, ¿no? Madrid, dónde podría formarme? Y entonces, pues él me dijo, mira, pues el mejor director que conozco en Madrid es Jorge Ines, fue director mío en Argentina y una escuela en la calle Monteleón. Que curiosamente estaba al lado de mi casa y yo no la conocía. Los misterios pues le llamé a Jorge, estaba a punto de irse a México, curiosamente, para hacer un intensivo de los suyos que daba allí. Y me dijo, bueno, pues cuando vuelva de México, ven a ver. Me digo, no, no, es que me urge. Bueno, pues ven esta tarde, a un jueves, eh, finales de octubre. Y yo pues me citó a las 6, antes de la clase, allí en su despacho, en la escuela. Y claro, yo llegué allí totalmente ignorante de todo y ni siquiera de quién era Jorge, porque lo primero que me preguntó es, ¿has leído mis libros? Yo ni sabía que había escrito libros, ya por aquel entonces ya llevaría por lo menos 7. Y, y dije, pues no. Y yo le vi una cara como diciendo, pues bien, empezamos, ¿no? A ver este aquí a qué viene. El caso es que, bueno, pues él me habló y entonces me dijo que la escuela estaba llena eh, y que además, si quería aprender a dirigir, realmente primero tenía que aprender a actuar, que él era el recorrido que había hecho y que si no conocía las dificultades que un actor experimenta para crear, para interpretar un personaje, pues poco de mal manera le iba a dirigir. Y claro, me encontré en la tesitura de algo que no estaba en mis planes, que era ponerme a hacer como una carrera de interpretación, ¿no? Cuando yo además, bueno, pues yo no existí en ese momento, pues escribía los guiones y dirigía, pero no actuaba. Entonces me dijo eso, que la escuela estaba llena, que podía, eso sí, que me podía ir de oyente y que no faltara ninguna clase, me dijo, no te voy a cobrar nada, pero si faltas a alguna clase no vuelvas.
y, y me regaló en ese momento el alegato a favor de la clase. En ese caso fue a favor. Eh, Eso fue un jueves y la siguiente clase era el lunes. Entonces, él me puso como dedicatoria, que no sé si es una dedicatoria, pues supongo que, de las que tendrá habituales, pero me puso, para Daniel sabrá escuchar la música. Evidentemente, yo me lo leí ese fin de semana y vi que allí había algo muy potente, ¿no? Es verdad que tenía mucha fundamentación filosófica, pero a mí me gusta mucho la filosofía, con lo cual conecté muy bien con todo lo que allí venía. Y dije, este es el maestro. Digo, este es, bueno, como este año me dijo, este año si no hay ninguna vacante estarás todo el año de oyente. Digo, bueno, pues si voy a estar de oyente, pues yo me sentaba allí arriba en la grada de la escuela, allí el último, y iba tomando notas. Y el caso es que menos mal que me leí el libro antes de la primera clase, porque cuando vi la primera clase, cuando vi el primer previo, que es algo que se suele comentar, ¿cuál fue tu experiencia cuando viste el primer previo? ¿No? Pues me pareció algo totalmente animalesco, o sea, algo repulsivo, me pareció, ¿no? De hecho, yo estaba viendo, me acuerdo perfectamente quién lo estaba haciendo y todo, y, y yo veía a Jorge escribiendo en su cuaderno y aquellos dos alumnos haciendo, eh, pues eso, cosas totalmente que yo decía, madre mía, no sé cómo nos les dará apuro hacer todas esas bobadas ahí, ¿no? Y en un momento levantó la cabeza y yo pensaba que, bueno, ya pondrá orden. Esto se le está yendo de las manos y querrá realmente ordenar y tranquilizar a estos alumnos. Y no, no, él incitó más. O sea, él levantó la cabeza y dijo, más tontería, más basura. Y en ese momento dije, ¿dónde me he metido? ¿Qué es esto? O sea, y pensando como que yo nunca podría realmente hacer semejantes cosas, ¿no? No entendía muy bien aquello. Evidentemente, luego empecé a comprender lo que era aquello y cuando me tuve que enfrentar por primera vez a eso, que fue ya en enero, porque hubo una vacante, eh, pues lo pasé mal, para que te os voy a engañar, ¿no? El primer ensayo fue bastante duro. Me había puesto una actriz peruana que tenía mucho recorrido, iba a hacer un intensivo de 3 meses allí en Madrid. Yo no tenía ninguna experiencia y la escena era la lección de Ionesco y yo era un profesor y tenía una alumna y además yo soy profesor en mi vida profesional y yo pensaba que, bueno, pues yo era profesor y yo le iba a decir a la alumna lo que tenía que hacer. Además, era un profesor bastante estricto, que en la obra la acaba matando y demás. Sin embargo, esta alumna, pues no era una alumna convencional, se empezaba a subir por encima de la mesa, me volvía loco y lo pasé fatal, ¿no? Eh, Todo eso, bueno, pues se fue acomodando y luego ya pues fui luchando contra todas esas resistencias que generan el no saber, ¿no? Que es lo que experimenta uno. Y, y fui dándome cuenta pues del proceso que debía hacer, enfrentándome en primer lugar a, pues eso, a todas las resistencias, una deconstrucción de mis hábitos expresivos y para empezar pues a dominar el instrumento del actor, que era mi cuerpo. Era mi cuerpo. Eh, la llegada de estos ejercicios, claro, cuando yo llegué a entrar en la escuela de Jorge, no había nada de estos ejercicios. O sea, directamente, yo recuerdo que la primera clase fue en principios de noviembre, a la que fui, empecé a preguntar a varias alumnas que estaban de primer año, que suponía que el primer mes habían estado enseñándoles cómo se hacía un previo. Digo, ¿esto cómo se hace? Y me dijeron, no, no, no. O sea, tú ves a los demás hacerlo y luego tú te lanzas y allí, bueno, pues más o menos, luego con los profesores te van indicando en los ensayos. Pero claro, eh, después de 2 escenas que hice en la escuela, llegó el verano, yo le planteé a Jorge que quería que hiciera un intensivo con mi compañía, con la compañía Asistir. Quería que tuvieran ellos contacto con la técnica. Él me dijo que lo mejor era que fuera Carmen, y vino Carmen, en un pueblecito de las estribaciones de la Sierra de Gredos, en Burgondo. Estuvimos 5 días, pues 8 horas diarias, muy, muy, muy fuerte, pero luego me comentaría Carmen, ¿no? Que ella había llegado allí con temor de decir, bueno, a ver si a estos
pues claro, en 5 días, si la técnica realmente les engancha o van a sentir rechazo, ¿no? Por la dificultad que estriba el enfrentarse a, pues eso, pues es una técnica potente, no es un teatrillo, por así decir, de niños pequeños de colegios, sino es algo que te tienes que enfrentar a cosas, a resistencias propias muy, muy fuertes. Entonces, ella lo que hizo fue el primer día, precisamente nos dio los ejercicios, algunos de los ejercicios que aparecen aquí en la formación del actor, de este libro. Claro, yo recuerdo que uno de los primeros fue la silla, cual, pues el ejercicio de la silla, simplemente nos estamos sentados todos en una silla y empezamos a tener conciencia de todo el cuerpo, ir moviendo poco a poco todas las articulaciones, desde los dedos, las muñecas, todo el cuerpo, ¿no? Hasta que cuando ya estaba en la silla todo el cuerpo en movimiento, ya teníamos conciencia plena de todo lo que teníamos, los músculos, las articulaciones, nos poníamos de pie y empezábamos a interactuar con los compañeros, de tal modo que yo cuando acabó aquel ejercicio le dije a Carmen, pero si es que esto es un previo, o sea, nos has llevado de la mano a lo que es un previo. Eh, claro, yo dije, qué pena que estos ejercicios no se hagan en la escuela, porque yo sentía que el entrar directamente al previo era como un tratamiento de choque, o sea, ¡puas!, ¿no? Muy fuerte. Y sin embargo, los ejercicios que vienen en este libro, pues realmente eran como paulatinamente, de un modo mucho más suave, lo que hacían era pues empezar a desarrollar todo eso que desarrolla el previo, pero de forma muy sutil, ¿no? Era como, luego hicimos otro objeto que era que dormía el libro, el objeto transformado, ¿eh? Nosotros lo hacíamos con sillas, ¿no? Como un objeto puede convertirse en mil cosas y puede utilizarse de mil maneras. Y era el modo de ir desplegando o conectando a cada uno con ese inconsciente creador que está dormido y que no se toca desde que éramos niños, ¿no? Entonces, hicimos también un ejercicio de túnel de viento, ¿no? Para ver cómo se construía, ¿no? La dificultad de avanzar contra un ventilador que era muy superpoderoso, o otro que el ventilador al revés nos absorbía. Y en todos esos ejercicios íbamos descubriendo pues, cómo ir como luchando contra esos hábitos expresivos que traemos de la vida, cómo el cuerpo tenía otras múltiples formas de expresar y de mostrarse, ¿no? Y de actuar y de accionar. Eh, ejercicios de concentración, también hicimos el del cuerpo de hierro, ¿no? También y todos esos, por ejemplo, los tipos de concentración que vienen explicados, pues, vienen en alegato a favor del actor, ¿no? La concentración activa, abierta, orgánica, pues todo eso lo iba dando a través de esos ejercicios, ¿no? De tal forma que realmente nos estaba como colocando en, en disposición para entender lo que era la técnica interpretativa, o sea, el acceso al previo como tal, pero desde esa forma como mucho más accesible, ¿eh? Eh, eso supuso que ya al día siguiente, solo hicimos pues, 8 horas en un día, al día siguiente empezamos con un previo y además nosotros somos en la compañía, en ese momento éramos 11 actores y actrices, y hicimos un previo dirigido por Carmen de todos juntos, ¿eh? Y de hecho empezamos a montar El Mundo de Mañana con previos grupales, ¿eh? Las escenas de Mundo de Mañana, pues hay una que estamos todos, que es la última. El resto hay escenas de 4, escenas de 3, escenas de 2. Pero incluso en las escenas de 2 hacíamos el previo todos. Y luego lo que hacíamos era, nos íbamos cuando el ritual, que te podía tocar con cualquier personaje, pero luego nos íbamos separando y se quedaban en el centro del escenario los 2, 3, 4 personajes que iban a hacer la escena, pero todos los demás estaban, digamos, como una periferia que interactuaba con lo que estaba sucediendo, ¿eh? Eso fue muy interesante. Al final, como El Mundo de Mañana es una obra muy larga, decidimos quitar esa periferia porque realmente nos agotaba físicamente.
Había que estar con una energía muy alta para mantener esa presencia. Y inicialmente el mundo mañana, que eran 3 horas, pues era muy difícil soportarlo desde el punto de vista casi físico. Pero fue muy rico, porque en la escuela nunca habíamos hecho previos de tantísimas personas. Yo lo más que había visto era de 3 personas. Entonces, hacer previos de esa forma fue algo muy, muy especial, especial. Al final de esos 5 días, la gente que conectó con lo que traía la técnica y tanto Carmen como yo descansamos porque yo sabía que el siguiente verano, o el siguiente verano fue después de la pandemia, que nos pilló la pandemia y nos paralizó. Pero cuando volvimos a hacer otro intensivo con Carmen ya para iniciarlo, el montaje del mundo de mañana, pues ya estábamos todos en esa conexión y al final prácticamente todos los actores y actrices de Existir han pasado por la escuela, han ido pasando y formándose porque es desde donde trabajamos, es donde montamos las obras, es desde la técnica y hemos visto ese potencial que trae. Quería terminar también, fíjate, igual que tú, Guzmán, con una parte del epílogo. Te has anticipado, pero voy a leer una parte que no leíste que también me parece interesante. ¿Eh? Está justo antes de lo que has leído, que dice así en el epílogo de la formación del actor. Dice Jorge, pasan los años, pero el teatro sigue siendo aquello que ocurre. Y en una clase de iniciación, donde ocurran cosas, habrá siempre un territorio inicial donde se comience a pasar el arado, siempre con la esperanza de que crezca algún día aquello que tendrá que ocurrir. El arte del actor abierto a la pregunta deja el espacio necesario para que suceda lo que no puede ser ni anticipado ni previsto. Cuando el trabajo se ocupa de los orígenes, inaugura un intentar saber estar, aunque sea en la primera clase, que es de lo que trata el libro, ¿no? Son etapas iniciales. Cómo se proyecta eso en lo sucesivo es la tarea pedagógica. Pues eso es lo que hizo Jorge con nosotros. En tu caso tuviste este tratamiento suave, en el mío ya fue de choque total, un tratamiento de shock con el previo, pero en ambos casos pues recibimos una formación, yo creo, muy completa y muy potente. Gracias a todos por escuchar. Muchas gracias, compi. ¿Puedo? Muchas gracias, Daniel, adelante, Guzmán, adelante. Sí, gracias. Una pequeña matización. El libro de la edición del 2007 también tiene un prólogo de Carmen Valls y de Aldo Prico, no sé si lo he dicho bien, que también contextualizan muy bien el sentido, el contenido del libro, ¿no? Pues es grato también, Dani, escucharte porque nos remueve todo, ¿no? Una de las cosas que para mí son magníficas de estos ejercicios, uno, que son evolutivos y te permiten también evolucionar, ¿no? Es como, bueno, vas poco a poco, vas creciendo, vas descubriendo y son interesantes que algunos incluso se hagan de nuevo en otro momento, ¿no? En una primera vez que haces un ejercicio, estás más pendiente, si quieres, del procedimiento, cómo es, no sé qué. Bueno, digamos, te dejas hacer menos, ¿no? Pero va todo progresivo. Cuanto más sincero eres y más te entregas, más vas descubriendo, ¿no? Eh, Dani, muy bien lo del arado, ¿no? Porque se trata de eso, ¿no? Se trata de abonarnos, ¿no? Eh, eh, es una experiencia formidable. Yo creo que sin estos ejercicios es absolutamente imposible entrar bien en etapas siguientes ya complejas cuando trabajas con escenas, con objetivos, con entornos, con conflictos, con textos que tienes que saber, tienes que saber ubicar dónde está la palabra, esa tendencia brutal que tenemos de hablar para y por todo. Parece como que si no hablaras no sucede nada. No, es que no tienes que hablar para que suceda algo, ¿no? No tienes que hablar para escuchar, para dejar, empezar a percibir desde otro lugar diferente el cuerpo, ¿no?
Estos ejercicios son imprescindibles, absolutamente imprescindibles para poder abonar eso, que después ya en siguientes etapas, fijaros que después de mi etapa con Jorge, yo no he dejado de seguir aprendiendo, ¿no? Pero ya todo está orientado a ese encuentro que tuve con la escuela de Jorge. Eso ya ha marcado, ha dado la, digamos, ha marcado el termómetro por lo que me tengo que regir, ¿no? Y me ha calado por completo también en mi persona, afortunadamente, ¿no? Es, el primer ejercicio del libro es una presentación, algo aparentemente simple, simple, simple. Partimos de la palabra, es lo que primero hacemos todos, ¿no? Cada uno tiene 15 minutos y uno tiene que presentarse al otro, luego el otro y tal. Lo que no sabemos es que después de esa presentación por parejas, uno tiene que presentar al otro. Y ya no solamente es lo que he oído, sino lo que he escuchado, lo que he percibido, ¿no? Así que algo que es incluso tan predominante como la palabra en una presentación donde estamos sentados y uno se presenta al otro, ya empezamos a percibir la escucha, la concentración, la improvisación, sin yo ser consciente, según me estoy presentando al otro, estoy improvisando, estoy percibiendo si me siento cerca, lejos, si me siento confiado, menos confiado, ¿no? Si ahora ese ejercicio decido dentro de 3 meses hacerlo de nuevo y digo, ahora te presentas en un tribunal que te tienen que dar un trabajo y ya le doy un vínculo, un contexto, un entorno concreto, cobra otro valor, ¿no? Bueno, hay infinidad de ejercicios que, bueno, no es cuestión de que ahora los describa a todos, ¿no? Para eso, mejor practicarlos, ¿no? Bueno, es Bien, simplemente algo muy valioso que te enseña además a aprender, a cambiar tus esquemas y tus chips. muchas gracias, Guzmán. Me gustaría darle la palabra a Jorge para empezar ya con la plática con las personas que nos acompañan. No sé si quieras decir algo, Jorge, o me paso directamente a las preguntas. No, no, yo creo que podemos pasar a las preguntas en el sentido de que este testimonio, ¿no? ¿Cómo es recibido por alguna gente que incluso no ha tenido la experiencia de encontrarse con una ejercitación como la que se describe en el libro, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué percepción tienen, ¿no? de lo que están recibiendo ahora? Y me parece que es interesante que pasemos al conversatorio. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como comentario nos pone Fabiola Paveto, cuando hablaba sobre la dedicatoria de Jorge a tu libro, y ella nos dice, las dedicatorias de Jorge son impulsos que tienen que ver con lo que él ve en nosotros, ¿no? Es un poco en referencia a tu comentario, Dani. Y Pablo César Polo, que ya nos acompaña en estas conferencias, nos hace la pregunta de consulta, previo igual a calentamiento, exploración física, emocional de conexión personal e interpersonal. Gracias por su atención. Pablo está iniciando a conocer la técnica y entonces nos pregunta sobre el previo. ¿Qué es el Ah, previo? alguien que cuente lo que es un previo, a ver, Pablo Rodríguez o Inés o Julia o Lucas, ¿quién quiere contar lo que es un previo? Pues si me dejan a Los mí, cuatro segmentos del previo, ¿cómo son? A ver, ¿cuántos previos lleva Lucas? Lleva 1500 previos. A ver, contá el 124. A ver, o Pablo, a ver, ¿qué es un previo? A ver, háganlo pasar por el relato. A ver, ¿cómo se cuenta lo que es un previo? ¿Se puede contar lo que es un previo? De Florencia, que hay tanta gente que viene transitando por ahí. A ver, ¿cómo contarían? Alguien que no sabe, te voy a contar lo que es un previo. A ver, ¿cómo se le cuenta a uno lo que es un previo? Yo comienzo, pero quiero que los demás sigan. Bueno, un previo es la manera de encontrarse con una cuestión pulsional y lúdica nuestra interior. El previo es una manera de liberarse de las ataduras de lo cotidiano. No es
un precalentamiento o en el sentido tradicional del término que hemos visto en las distintas formaciones teatrales. Tiene una característica exclusivamente sensorial y vincular, ya sea con el entorno o con el compañero. En principio, el previo tiene un trabajo un poco más personal, y luego empieza un vínculo en el proceso, un vínculo con el compañero. Primero es en realidad puro impulso, puras ganas de jugar, puras ganas de moverse, sin un objetivo. Es un impulso lúdico que tiene que ver con el propio cuerpo y la necesidad de encontrarse o de perderse, realmente de perderse. Primero de perderse para encontrarse luego, ¿no? Y tiene que ver con este frenesí de juego, tiene que ver con este vínculo ¿Por con qué el yo entorno. pido basura, basura? ¿Por qué Dani dijo basura, basura? Gritaba ahí como un loco ahí. ¿Por qué pido basura? ¿Qué quiero decir con basura? A ver. Es un juego sin objetivo, es lo que surge de uno, es el puro impulso, por eso a la mirada del otro, a la mirada del que no está haciendo el previo, no, son movimientos, son juegos, son pavadas sin sentido, pero en realidad tiene que ver con una búsqueda de sostener una pregunta que te permite llegar a una permeabilidad sensorial con el entorno y con el otro. Si alguien quiere retomar lo mío para agregar otras cosas. Si Lucas tiene muchas ganas de hablar. Yo diría que, ¿por qué pides basura? Porque necesitamos el A ver, exceso a ver. para acceder a, a un lugar único que nos concede el previo, que es realmente el acceso al lugar del goce creador, de lo creador, ¿no? Desarme, dice Eh, Carlos. sí, el desarme, claro, ese es el gran objetivo del previo. Como decía Fabiola, poder arrancarnos de todos esos hábitos expresivos que traemos de la vida y de lo cotidiano, detenernos, frenar a la velocidad. Por eso tiene todo el sentido el primer segmento del autónomo, frenar la velocidad en la que vivimos, concedernos tiempo, que no sé si será Cronos o Kairos, pero concedernos el tiempo, ¿no? Y de ahí también concedernos la energía que tantas veces también se nos arrebata, por eso es necesario el segundo segmento, ¿no? Llevarnos a esa energía que nos va a abrir la puerta a un lugar único, e inigualable, que para mí es el entrar en el ritual, ¿no? En ese encuentro también que decía Fabiola con ese otro, después de habernos liberado y arrancado de todo eso que arrastramos. Para mí el previo es el regalo más grande que se me ha hecho en la vida, la verdad. Eh, Poder creer en el arte y en este arte concreto eh, como punto de origen para crear. Sí, Muy me bien. callo. Gracias, Lucas. Creo que habría que decirlo, ¿no? Es tensión, distensión autónomo cuando estamos solos, gimnasia emocional, ritual y puente, ¿no? Me parece que Jorge dice en sus libros que justamente no podemos crear si estamos creando desde la realidad, desde lo cotidiano, desde la vida, ¿no? Y justamente el previo, más que este ejercicio sensorial de calentamiento, todo este rollo, es una estrategia, y yo la podría decir una estrategia didáctica, para preparar todo lo que nosotros necesitamos para crear lo que no es creado, ¿no? Entonces, desarmamos nuestro cuerpo, desarmamos nuestras emociones, desarmamos nuestros pensamientos, desarmamos nuestra creatividad, desarmamos incluso el lugar donde vamos a crear, ¿no? Porque muchas veces cuando uno se sube a un escenario sin un previo, pues ve cuatro paredes, tres paredes, ¿no? Y listo, y ahí me muevo, ¿no? Con el previo no, con el previo uno puede
preparar a su cuerpo para estar en el mundo del arte, ¿no? Entonces, es para mí el previo es como cuando el personaje de Gregorio Samsa se despierta, ¿no? En la mañana y ahora soy otra cosa, ¿no? Entonces es como una metamorfosis el previo, ¿no? Más allá de lo técnico y de lo espiritual, ¿no? El previo viene a ser una preparación para justamente un proceso creativo, pero un proceso discursivo de aprendizaje, como el que estaban hablando ustedes, ¿no? Ese dar y recibir, ese estar pendiente de lo que sucede, ¿no? Le voy a dar la palabra a Rosendo. Por favor, Rosendo, adelante. Sí, gracias. Para mí el previo bueno, me ha servido para desarmarme, para olvidar todo lo aprendido, toda esta cuestión de la estética, del manejo corporal que enseñan en muchas escuelas. Em, mm, Incluso hay escuelas donde dan clases de ballet, de jazz, de muchas cosas para educar al cuerpo y hacerlo estético. Y todo esto tiene su función y sirve, pero para la técnica, el previo sirve para olvidar todo eso. Es como subirse a un tren que no sabemos a dónde nos va a llevar. Es como eh, para poder descubrir algo que no existe, necesitamos llegar en cero, con la mente y el cuerpo en blanco, para poder construir desde ahí. Eso es, eso es todo. Eso es por lo que a mí me ha servido el previo. Muy bien, ¿alguien más que quisiera comentarnos qué es el previo para ustedes? Aldo puso un comentario que quizás sea interesante que refleje eso. Despojamiento de toda tendencia racional para ingresar en un intercambio sensorial lúdico que permite estar dispuestos psicofísicamente a componer luego. Hay una definición de nuestro querido Aldo Prico sobre el previo. Sí, a eso yo quiero agregar que en ningún momento la condición es no estar monitoreándose. La condición es desligarse del control sobre nuestras acciones. Como Sí, dice, o sea, como muy bien agrega, así. decía, comentaba Aldo la clase pasada, esa es la condición. Está bien, Fabiola, muy interesante. Miren, un instante y yo ya los dejo, pero me pasa algo con relación al tema del previo, ahora cuando hablaban ustedes, ¿no? Eh, eh, yo sé que ustedes asimilan con mucha fuerza, con mucha claridad desde el punto de vista conceptual, cuando yo digo trabajar desde la pregunta, no para la respuesta. Más de uno de ustedes saben que el eje que constituye el lugar donde la técnica se establece desde el punto de vista de lo que yo entiendo, que es la esencia, ¿no? Del trabajo tal como intento que ustedes lo reciban, es ese, trabajar desde la pregunta, no para la respuesta. Es decir, esta comprensión intelectualmente es más fácil de ser asumida que en una práctica que muchas veces no es reveladora de la capacidad que tenemos de sostener preguntas que eviten la aparición de respuestas que son mandatos recibidos, establecidos, jerarquías de copias de la vida, jerarquías de lo que ha hecho otro, lugares que aparecen como respuestas que anulan la posibilidad de sostener la pregunta. Entonces, esto que en principio aparece bastante claro como formulación teórica, trabajo desde la pregunta, no para la respuesta, para mí debe verse esencialmente vinculado con el previo. Debe verse esencialmente vinculado con el previo. Es la manera en que paso de la concepción metafísica del trabajo desde la pregunta, no para la respuesta, de la concepción más filosófica que está inmersa en todo lo que yo planteo, que yo sé que ustedes la entienden, pero que el cuerpo le cuesta mucho metabolizar. ¿Qué es eso de
trabajar desde la pregunta. Entonces yo diría que el previo organiza, instituye, permite que la incertidumbre del no saber aparezca como la construcción inicial de la misma ética del compromiso con la técnica. El previo aparece como un pase que en el desarrollo inicial de nuestro trabajo, la realidad de ese trabajo le va haciendo a cada uno de ustedes para que vaya comprendiendo el compromiso con la técnica desde un no saber. Esa es la pregunta, un no saber. Cuando yo me planteo búsquedas es porque puedo instalarme en un no saber que posterga lo decidido antes de ponerme a trabajar, ¿no? Eso que en vez de ser un simulacro de ensayo, porque todo lo pensé en casa y ahora lo hago, instalado en un no saber, me permita construir aquello que no debe ni puede ser pensado. Es eso que surge cuando estoy trabajando. Eso creo que tiene que ver con el origen que da sentido realmente al previo como un lugar que origina la comprensión de la técnica. Excelente. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra a la maestra Carmen Vaz, por favor. Hola, buenas tardes, sí. Eh, yo algo práctico, ¿no? Que digo siempre a los alumnos y me lo digo a mí, con respecto al previo, aparte de todo lo que estáis diciendo, que es en sí, digamos también eh, lo que nos diferencia también, ¿no? De otras técnicas, ¿no? O de otra manera de trabajar. Yo siempre les digo, y me lo digo, y no es fácil, el previo no se hace para nadie de afuera. El previo es un espacio íntimo de trabajo con el compañero, en principio con uno mismo, de saber detectar esas tensiones, esa predisposición o poder romper, ¿no? Con esas resistencias, y luego el encuentro con el compañero es exclusivo con el compañero. Nosotros lo vemos los previos de los compañeros, los evaluamos, pero cuando uno está dentro, lo que tiene que, digamos, hacer y saber y estar ahí, que no es para nadie, que no es algo como luego la escena, que tiene unas acciones, que tienen una dirección, sino que el previo es algo que se hace para uno mismo y para el compañero. Y ese desarme que luego lleve a un ritual, y esto que digo, que parece una cosa tan simple, es complicada de asimilarla, porque ahí es donde aparece la mirada del otro diciendo esto es estético, esto no es estético, esto está bien, esto está mal, ¿cómo lo tendría que hacer? El previo no hay una manera de hacerlo, hay unas propuestas para hacerlo y es digamos, como una herramienta que le sirve a uno muchísimo más que la escena para conocerse, para poner el cuerpo en esa pregunta, ¿no? Que dice Jorge. Pero yo siempre digo, como si no estuviéramos, porque si no aparece la mirada del otro y ahí cuesta, digamos, más trabajo llegar a los objetivos que en sí tiene el previo. Sí. Bien, muchas gracias. Me pone a pensar los comentarios que están diciendo, porque justamente desde lo orgánico y tratando de explicarlo un poco desde la teoría conductual de la conducta, ¿no? Nosotros estamos justamente condicionados, ¿no? Estímulo, respuesta, estímulo, respuesta, estímulo, respuesta, ¿no? Y estos condicionamientos justamente los llegamos a perder en el previo. Tenemos que forzar nuestra organicidad para encontrar lo orgánico, voy a decirlo así, ¿no? Tenemos que dejar ese condicionamiento. Y creo que de esto habla Aldo Prico con otro comentario, donde nos dice, consistiría también, entre otras cosas, en borrar la diferencia mente-cuerpo a fin de no repetir estereotipos, desculturizarnos y asumir trabajar desde la ignorancia. Digo, aquí Aldo lo explica de una manera más amplia, ¿no? Donde tenemos que dejar esas ideas, esos pensamientos, si ya sé que voy a ser a un payaso, ¿cómo no ser un payaso? Si ya sé que voy a ser un pirata, ¿cómo no ser un pirata? Es decir, no manejar estereotipos, porque si no, entonces no estoy dejando que se entre a lo profundo del cuerpo, ¿no? Claro. Susana Muchastegui nos dice, bueno, yo lo siento como un umbral, ¿no? Como un no saber, como una inocencia. Y creo que la palabra clave es esa, ¿no? Hola, Susana. Hace ¿no? mucho que no te veo. Hola, Susana.
Dale, perdón. Sí, no saber, ¿no? Y aquí Aldo nos refuerza lo que decía ahorita la maestra Carmen Valls, que el previo no necesita un ojo ajeno, ¿no? Y es muy interesante porque yo he visto personas en su previo haciéndolo solas o tal vez uno está ahí viendo, pero realmente, aunque estés solo, hay un ojo que te está viendo, ¿no? O sea, lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, ¿no? Y cuando rompes ese ojo que te está viendo y lo haces para ti, justamente, el previo, es cuando empiezas a entender el valor del mismo, ¿no? También dice aquí, lo está diciendo Aldo, ¿no? Es pura acción, no es reacción. Y esa es como una de las partes orgánicas más complicadas, ¿no? No es poética, sino sustento de ella cuando surja por medio del ensayo, ¿no? Ahí A mí, está, yo claro. yo quiero preguntarle a Rubén Cordón, ¿qué diferencia él captó en sus dos etapas, ¿no? Rubén fue alumno hace unos cuantos años, luego ha vuelto y ahora está en una etapa, creo que formidable, muy diferente a la que tuvo. ¿Y qué percepciones tiene de lo que eran los previos antes y de lo que son ahora? Y me parece interesante ver lo que pasa con un alumno que viene de algo y de pronto va hacia otra cosa, ¿no? ¿Y qué recuerdas y qué te pasa ahora con aquello? ¿Cómo lo ves retrospectivamente hablando? Bueno, yo creo que es un poco lo que están hablando los compañeros, ¿no? Yo creo el problema de entonces, cuando yo empecé a hacer teatro, era la mirada del otro. Claro, La mirada del otro que me condicionaba. claro, Entonces, entonces ahora me pasa lo contrario. Pero no solo en el teatro, quiero decir, también me pasa en mi vida. A claro. mí la mirada del otro me ha condicionado mucho a nivel personal a lo largo de mi recorrido vital. Y Perfecto, ahora me empieza a dar un poco igual. entiendo. Entonces una cosa me ha llevado a la otra. Quiero decir, se relaciona un poco lo que me pasa en el teatro ahora con lo que me pasa en la vida. Claro. Sí, sí, no, si no, no habría habido cambio. O sea, seguiría siendo mirado por un otro para quien harías todo, claro. Que esa es una de las características de tu técnica, ¿no? De la TIGE. O sea, me parece que este libro, que se escribe hace ya muchos años y que muestra ejercicios prácticos para irte introduciendo, y como decía Dani Marcos, efectivamente te puedes introducir al previo en una terapia de choque o lo puedes ir haciendo de manera paulatina, ¿no? Sin embargo, una de las características que tiene la técnica es que justamente es una técnica viva que está Claro, dialogando, ¿no? Es claro, como una de las cosas que a mí más me gusta del proceso pedagógico técnico de la TIGE, ¿no? claro, Está viva, claro. está evolucionando y se retroalimenta de cada uno de nosotros, ¿no? Y Jorge lo ha dicho mucho en sus libros, ¿no? Yo he escrito este libro porque he estado en contacto con esto, porque he tenido esta experiencia, ¿no? O sea, esto se escribe a partir de esa retribución que se da en los procesos teórico-prácticos. Adelante, Fabiola. Fabiola, Bueno, sí, dos cosas. Yo quería, para que no quede esto en lo verbal, quería contar una experiencia. Yo recuerdo que yo empezaba a trabajar en el previo y me desinflaba al comienzo, ¿no? Y Jorge me decía, seguí, seguí. Y yo seguía y me volvía a desinflar, para que se vea, ¿no? ¿Viste? Cuando uno hasta cambia el tono muscular, está trabajando con un tono muscular que tiene que ver con un impulso y de repente lo corta. Y yo recuerdo que Jorge me decía, sostené la pregunta, seguí trabajando como un motor que no para. Entonces a mí se me visualizó eso, ¿no? Esto del motor que no para. Y esa era la corrección que él me hacía. Y eso es lo que me permitió a mí dejar de cortar y dejar que intervenga lo racional, obturando el proceso. Yo para que, digamos, quería dar un ejemplo de una corrección tuya como para que quede claro, ¿no? Y bueno, y después quería comentar otra cosa que se me escapó la primera vez y que yo me acuerdo que yo decía, a Jorge le preguntaba, ¿qué escribís? Cuando todos estaban trabajando en el previo, ¿qué escribís? Y de Jorge me acuerdo, miraba de y ese acuerdo. silencio, porque yo era muy curiosa, como siempre. ¿Qué escribís? Y ahora me doy cuenta todo lo que escribía Jorge, ¿no? Cuando los demás estaban en el previo y en el proceso, ¿no? Bueno, eso nada más, gracias.
Sí, de cualquier manera escribo porque no puedo no escribir, ¿no? Yo escribo todo el tiempo, ¿no? En la mañana cuando tomo mate, ahora en este momento de la clase, en las clases cuando no tengo nada que decir, pero escribo. Hay algo de refugio en el papel y la escritura, y luego de proyección ahí para luego tener presente eso. Más de una frase de un libro ha surgido en el momento de estar trabajando con ustedes y que aparece algo y luego le doy cuerda a eso. El tema de escribir es casi una necesidad en la cual tengo que ponerme para dar sentido a un momento de encuentro con una clase o con un alumno o con un ensayo. Son cosas que pasan. Una cosa que quiero subrayar, porque lo dijo Fabiola ahora y antes lo dijo con mucha precisión una vez más Sajid, ¿no? Hay propuestas técnicas en el arte cuyo pensamiento se nos da cerrado, básicamente como una construcción sobre bases técnicas concretas que cierran estimulando una reproducción para captar un determinado valor que genere desarrollos hacia que se vayan configurando las formas. En relación a lo que nosotros intentamos a través de la técnica, y digo nosotros no casualmente porque yo puedo decir esto, pero sin Aldo, Lucas, Gaby, Susana o Julia o Carla o Fabiola o Guzmán no se puede. Lo que nosotros entendemos es que eh, la TIGE, la técnica, lo que sugiere es una exigencia de una implicación práctica e intelectual que va cambiando durante los años. Va evolucionando, ¿no? Que ha ido, gracias a la participación de cada uno de ustedes, evolucionando. En el marco de la experiencia de cada uno, en el marco de lo que cada uno hace en sus proyectos, en sus trabajos. El otro día estaba con un alumno de largo trayectoria conmigo que vino a conversar a ver si hacía una escena, regresaba a hacer una escena en la escuela, tiene mucho trabajo, finalmente no lo va a hacer, pero me llamó mucho la atención porque hace mucha televisión, ¿no? Y entonces él me decía que nunca dejó de proyectar sin compartirlo eso con la gente con la cual estaba trabajando. Nunca dejó de proyectar que había un problema que él tenía que resolver con el cuerpo y no con la palabra, incluso cuando hace televisión. Que había algo de lo que tenía que ver con que había que resolver algo desde el cuerpo y no desde la palabra. Es decir, yo insisto mucho en el concepto de que la acción es un combate contra las limitaciones del lenguaje. Y eso es lo que él me devolvía como algo que tenía internalizado, que él vivía cuando incluso estaba haciendo en televisión una escena, que había un problema con la palabra, que el lenguaje era una limitación y que tenía que buscar de alguna manera una confrontación con esa limitación a través de lo que hacía, del valor de una acción. Claro, es muy relativo, ¿no? Que en los tiempos de elaboración de la conducta, porque a él es al que le dijeron que había que hacerlo bien la primera vez, ¿no? Entonces, claro, hacerlo bien la primera vez quiere decir no te puedes equivocar en nada para tratar de encontrar una respuesta desde una acción que valga y que supere lo anterior. Pero en última instancia, la presencia de la búsqueda de algo que no tiene que ver con lo que digo, sino cómo puedo construir eso que aparece en la palabra con algo que voy construyendo en el cuerpo, está presente, me decía, todo el tiempo. Bueno, yo creo que este es un tema donde ustedes, seguramente muchos de los que estoy viendo aquí, que hacen lo que pueden en el marco de una supervivencia profesional, se hablan planteado muchas veces estas opciones para no negar incluso lo formativo, técnicamente hablando, que tienen y que poseen, y que seguramente es una batalla que cada uno va dando cómo y dónde puede. Sí, perdón. Sajid, Adelante, Flor. Flor.
Hola, bueno, muchas gracias. Bueno, yo había tomado algunas notas y mientras los escuchaba y las escuchaba atentamente a todos ustedes hablar sobre el previo, hilaba esas notas que había tomado. Por ejemplo, cuando Guzmán hablaba de que hay un momento en que no te das cuenta si los ejercicios los haces o te hacen a vos, que perdés las máscaras, el autoengaño, que vas desapareciendo, que hay una entrega y habló de un yo lúcido y, y cuando Dani habló de que tiemblan las condiciones, que se despiertan las conciencias dormidas, bueno, habló de despertar, habló de que la variable rica somos nosotros, los actores, y habló del tiempo, fuera del tiempo, que para mí nosotros siempre decimos que entramos por otro lado, y el previo es la opción pedagógica para entrar a la técnica, a la estructura técnica interpretativa. Sabemos que es la forma en que aprendemos a habitar la estructura técnica interpretativa. Y cuando Dani dijo lo del tiempo fuera del tiempo y Guzmán dijo lo de que las cosas nos hacen, que es algo que si uno lo escucha, lo puede pasar inmediatamente por ese estado en el que terminamos o empezamos. Es en el que terminamos el previo, pero en el cual nos disponemos a comenzar la escena, que es un estado sensorial que nos permite habitar la acción de ese lugar de presencia y donde el conflicto puede estar en la yema del dedo o en la pulsión de un ojo que late, ¿no? Y que la respiración del compañero se puede volver la propia respiración o que un sonido se alinea con el propio y que parece que de repente hay una partitura que no se sabe cómo, pero está sucediendo y es una experiencia justamente trascendental, que es la experiencia del arte. Yo creo que el previo sirve para eso. Y bueno, nada, y agradecerles por sus testimonios, porque fue muy interesante y muy emocionante. Un beso. Ah, y una cosa más que decía, un chico dijo que desaparezca la mirada del otro, y cuando llegamos al ritual siempre hablamos de la mirada de los dioses, que nos miran los dioses, que para mí los dioses es también la propia mirada sobre uno mismo, como también Carmen decía, no es para los demás, y eso para mí es revelador, y la pandemia nos ayudó mucho porque hicimos mucho previo solos en la pandemia, no había compañeros, y el que hizo un previo solo en su casa, sin cámara, sin nada, tuvo la experiencia de darse cuenta que el previo es para uno, es solamente para llegar a ese estado corporal y mental o no mental, de poder crear desde ese lugar que es la mirada de los dioses o la mirada hacia uno mismo, la introspección o el autoconocimiento de uno como objeto o sujeto artístico. Bueno, ya está, no hablo más. Muchas gracias, Flor. Aldo, nos comparte. Mira, perdón, Florencia, la única prueba irrefutable en la historia del hombre de la existencia de Dios es el gol de Maradona contra los ingleses. La mano de Dios, no tengo ninguna duda. Esa es la única prueba irrefutable. Y luego está la prueba de cada uno irrefutable de la existencia de Dios, que es igual que el gol de Maradona contra los ingleses. Esa es la prueba. ¿Sí? Eso quería decir. Perdón, adelante. Muchas gracias. Guzmán quiere la palabra, se la doy y ahorita voy con un comentario de Aldo. Sí, muy Lo de Maradona le gusta, Aldo. Dale, venga. muy breve, sí. Eso es de Gepetto, lo de Maradona, Sí. del personaje de Gepetto. Sí. Bueno, muy brillante, muy maravilloso lo que estáis diciendo. Ahora Flora, ¿no? Antes Carmen, vosotros, Aldo. No conozco ningún ejercicio de los cientos y cientos que he podido recibir, no conozco ningún ejercicio que atrape el aquí y ahora de una manera tan mágica como el previo. Claro. Es absolutamente algo, por eso es trascendente, porque realmente el previo te hace a ti. Es que es el previo el que te hace a ti. Ese hacer desde el no saber absolutamente nada, ni planificar, ni siquiera inconscientemente.
es algo sublime. Simplemente eso, nada más. Sí, está muy bien. Sí, sí, te entiendo perfectamente. Muy bien. Aldo, Aldo, quiere hablar. pensando en las valiosísimas intervenciones de Guzmán y Daniel, que se agradecen, me parece relevante resaltar el valor de equivocarse al realizar los ejercicios. Además de suavizar narcisismos inherentes al oficio, el error permite analizar el proceso y no festejar resultados. Una ética del fracaso y no del éxito, que nos permite humildemente aprender, aprender y a respetar, ¿no? Y es que efectivamente no hay un previo donde ganes, ¿no? Hay un premio Claro, donde ganes, ¿no? Muy bien, gracias, Aldo. Eh, tenemos ¿Alguien que más tiene terminar. alguna otra duda o comentario que quisiera aportar? Nadie quiere nada. Mónica quiere a lo mejor cantarnos algo. Se vale también cantar, no hay ningún inconveniente. Sí, No, yo solo quería decir que he tenido una cita médica, por eso he llegado tarde. Me veré la grabación, porque este libro que hoy habéis presentado, yo lo he utilizado muchísimo, Daniel contó muchísimo, eso. ¿eh? Daniel contó eso. El trabajo que Mucho. hizo. Lo sigo utilizando, me parece que, y aparte lo sigo utilizando también pasando por la propuesta y siempre las propuestas que Jorge hace en este libro dan la posibilidad de modificarlas, de vivirlas en el grupo. Sí, depende del grupo, depende de la persona, depende de dónde se esté haciendo, cómo se esté haciendo, con quién se esté haciendo y siempre es una posibilidad abierta para eso, irnos acercando a lo que quiere decir trabajar desde el cuerpo, desde la pregunta, no desde pienso y luego hago. Y creo que, bueno, para mí ha sido una herramienta valiosísima en todos mis seminarios que he dado. Y bueno, pues agradecerte, Jorge, que lo hayas escrito y que siempre existe esa posibilidad de irlo renovando con lo que uno va aprendiendo y con el que tiene enfrente. Sí, es así, el libro está ahí. El otro día un alumno vino a una entrevista y me dijo que hacían, no sé en qué escuela, no lo voy a decir, no tiene ninguna problema, no, hacían los ejercicios que traen en el libro, los hacían todos, y que se tomaban como ejemplo, pero no se mencionaba, ¿no? Que se habían tomado de ahí. Es que no importa, nadie tiene que agradecer nada. Las cosas están ahí para que cada uno haga con ellas lo que pueda. Hola Luz, no te había visto. Y entonces están ahí y son para compartir con los que puedan, las utilicen y generen algo que tenga que ver con el conocimiento. No tengo la menor duda. Pues muy bien, yo, si están de acuerdo, vamos a finalizar esta sesión. Ha Sí, sido muy productiva, pero también pues muy reveladora, ¿no? Muy íntima, creo yo. Y eso es... cada vez vamos mejor, Sajite. ¿Mande? Cada vez vamos mejor. El Sí, tema del claro. conversatorio se está generando. No, lo digo en serio, ¿eh? Sí, sí. Vamos muy bien, ¿eh? Yo, la verdad que va a ser complicado que se nos acaben los viernes. Cada vez vamos mejor. Venga, dale, perdóname, era una tontería, seguí. No, y bueno, compartirles que la próxima semana vamos a tener otro libro, otra conferencia con Hacer Actuar, uno de los libros también más reveladores en cuanto a lo técnico. Nos va a acompañar el doctor Jorge Dubati de Argentina, pero por única ocasión hay un cambio de horario. Les comentaba que el doctor iba a estar en tránsito, va hacia Colombia y lo aumentamos una hora, ¿no? Entonces ahí están los horarios de su país. Por favor, revísenlos y la conferencia eh, se traslada a una hora después, ¿no? Pero ahí vamos a estar muy interesante y continuamos en este proceso de las conferencias. Ya les puse en el chat la liga para las constancias, donde las pueden solicitar, y la liga también a la playlist de YouTube, donde estoy subiendo todas las conferencias, que también ha tenido, déjenme decirles, muchísimas reproducciones, fuera de línea. Ahorita, la semana pasada estaba viendo y en las primeras tres conferencias ya llevábamos más de 500 reproducciones offline, ¿no? Ajá. No sincrónica, ¿no?
Entonces, estas conferencias están llegando a muchas personas, lo cual me agrada mucho y sobre todo nos puede estar comunicando, hermanando en esta red que se está empezando a fomentar en relación y en torno a la técnica interpretativa de Jorge Haynes, ¿no? Muchas gracias a Guzmán, muchas gracias a Daniel Marcos. Yo en unos momentos les haré llegar sus reconocimientos de parte de la universidad. La verdad es que hicieron un trabajal, yo estuve en contacto con ellos, pusieron sangre, sudor y lágrimas para este proceso, como todos nuestros otros ponentes, que la verdad estoy asombrado de tanta capacidad y calidad, ¿no? Y por supuesto agradecer a Jorge Inés, gracias por tu presencia, también a la maestra Carmen Valls, que como siempre nos aporta mucha luz desde su experiencia y desde la cercanía hacia la técnica, ¿no? Entonces, les agradezco mucho, me despido. Si gustan, haré un cuadro final con Dani, con Guzmán y con Jorge, nada más para cerrar este proceso. Nos quedamos un minuto, sí, que quiero comentar. Venga. Los demás, muchas gracias, ¿eh? Que pasen buena Gracias. tarde y nos vemos Nos vemos el viernes. Hasta el viernes. Gracias.